Y Toño, pues vamos a hablar de un tema muy interesante. Miren, tenemos datos importantes que compartir con todas y todos ustedes. Y es que el pasado 31 de mayo, Día Mundial sin Tabaco, en México el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto que prohíbe los cigarros electrónicos y vaporizadores, así como la circulación y comercialización de los llamados sistemas electrónicos de administración de nicotina, Toño. Así es, pero bueno, también en octubre del año pasado ya se había prohibido precisamente la importación y exportación de los vapeadores, cigarros electrónicos y también sus cartuchos, pero pues las empresas habían seguido vendiendo productos que tenían en reserva, que bueno, pues eso también tenía que sacarlo, ¿no? De alguna manera. Entonces, debido a ello, bueno, pues ya hay una regulación y bueno, pues también ya hay sanciones. Así es que vamos a hablar de este tema, de los vapeadores, cigarros electrónicos y también cómo afectan a nuestra salud, tanto la comercialización como qué es lo que están afectando a las y los adolescentes, ¿no? Claro que ese es un tema muy importante. Y vamos a presentarles a nuestros invitados. Está la doctora Edna Arillo, ella es investigadora del Centro de Investigación en Salud Poblacional. Así es, del Instituto Nacional de Salud Pública, y también está el maestro Inti Barrientos, investigador de evaluación y encuestas del Instituto Nacional de Salud Pública. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy bien. Muy bien, buenos días. Pues empecemos con este dato. ¿Ustedes qué opinan sobre pues, la prohibición? Sabemos que el fumar en todas sus versiones pues, es un daño a la salud, ¿no? Sí, el consumir nicotina en cualquier forma hace daño, de eso no hay ninguna duda. Respecto a la prohibición, se plantea como algo nuevo, pero en realidad el cigarro electrónico, el vapeo, está prohibido en México desde 2012. De hecho, desde 2011, en 2012 COFEPRIS hace una aclaración con una nota donde explica que a partir de la interpretación que hace de la fracción 6 del artículo 16 de la Ley General para el Control del Tabaco, está prohibido el consumo, venta y distribución de este tipo de productos. Ahora, esto generó un camino muy largo en cuanto a cortes, hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia con amparos de personas que querían vender este tipo de productos. Y ahí fue cuando comienza esa cuestión de la Suprema Corte diciendo a algunos vendedores que sí, a otros que no. A unos los amparó, a otros no, y generó una contradicción de tesis, lo cual se acaba resolviendo a principios de año con la Corte diciendo que la interpretación que se había hecho era demasiado extensa porque cubría no solamente vapeadores, sino cualquier cosa que se pareciera a un cigarro, y que esa parte era inconstitucional, lo cual generó un vacío legal que es cubierto con este nuevo decreto. Muy bien, bueno, pues interesante toda esto que se ha dado. Y bueno, pues hemos visto que ahorita ya hay expendios, ¿no? Electrónicos que tenían ahí vapeadores, pues también ya están siendo retirados. Algunos incluso fueron hasta, pues de alguna manera abandonados, ¿no? Entonces, se está viendo esa evolución. Ahora, en cuestiones de salud, ¿no? También esto se hace porque los vapeadores y cigarros electrónicos inducen al vicio a temprana edad, es decir, está afectando a adolescentes y pues obviamente a lo mejor incluso hasta uno que otro niño, ¿no? También con el hecho de estar cerca. Sí, exacto, ¿no? Los vapeadores en este momento se ha tomado como para la comunidad, como dicen, bueno, ¿qué me va a afectar si es solamente vapor, ¿no? Pero bueno, lo que se ha visto y hay evidencia, y en esto el instituto ha sido muy importante, tanto en reproducir a través de proyectos de investigación como en tener esta evidencia conformada y aglutinada sobre el efecto en salud de los chicos. Por ejemplo, tiene cambios morfológicos en los adolescentes que los van a hacer más adictos cuando sean grandes, porque recordemos que el cerebro se termina de desarrollar hasta los 25 años, ¿no? Y también va a tener efecto en estado de ánimo, en memoria, aprendizaje, concentración, todos estos, pues, importante para el desempeño escolar, ¿no? Y también, bueno, eso ya se ha evidenciado desde otros proyectos en los que hemos participado, que el cigarro, el consumo de tabaco, es la puerta de entrada hacia otras drogas y consumo excesivo de alcohol, y todo esto a la vez coerciona en comportamientos de riesgo, ¿no? Como sería no uso de condón en relaciones sexuales, y otra serie
manejar rápido, ¿no? El consumo de velocidad en el carro y accidentes por consecuencia. Entonces, todo esto se ha visto que se concatenan todos estos comportamientos de riesgo y tienen un efecto nocivo para adolescentes y adultos jóvenes, ¿no? Sí. Entonces, ese es uno de los problemas. Y es un impacto fuerte, ¿no? En nuestra salud, de todo lo que nos comenta, sobre todo pues estas reuniones de las chicas, de los chicos jóvenes, que pues los vemos, ¿no? También que se ha vuelto algo de moda, ¿no? Presente ahí en sus reuniones. Ahora, por ahí traemos algunos ejemplos precisamente de vapeadores para conocerlos más a fondo. Nos platicaba maestro que hay pues de diferentes precios, así como las cajetillas de cigarro, ¿verdad? También en los vapeadores hay diseños y diferentes estilos. Hay de todo. Sí, originalmente se la llamaba cigarro electrónico porque los primeros parecían cigarros. Okay. Después han ido evolucionando hacia cosas más complicadas como estos, los cuales tienen mayor capacidad, mayor potencia, generan una cantidad mucho mayor de aerosol y eso, por supuesto, va a generar también que haya un consumo mayor. Estos generalmente se consumen utilizando líquidos, los cuales se consiguen aparte y que pueden ir desde una cantidad relativamente baja de nicotina hasta una muy alta. ¿Qué tan alta? Bueno, estos líquidos generalmente, estos que son de nicotina base, van de 0 hasta 12 miligramos sobre mililitro. Los que se utilizan en dispositivos más pequeños o que tienen sales de nicotina pueden llegar a 50, 60 miligramos sobre mililitro. En comparativa, un cigarro combustible tiene de 10 a 12 miligramos. Entonces, bueno, es una cantidad muy alta, eso es sobre mililitro. Y estos de acá son los pods, que estos son, bueno, son más pequeños, tienen una cantidad mucho más pequeña de líquido porque utilizan ese tipo de cápsulas, pero es mucha más nicotina en ellos. Entonces son más fáciles de esconder, son más fáciles de llevar, son más fáciles de usar, pero también son muy adictivos. Y de lo más nuevo que tenemos son los desechables, los cuales, bueno, se pueden encontrar en cualquier máquina expendedora y demás. Son más pequeños, más delgados y también con una cantidad muy alta de nicotina en ellos. Bueno, pues ahí está, la diferencia es, uno era vapeador y el otro cigarro electrónico. En realidad, cigarro electrónico iguales. Y vapeador son sinónimos, es una cuestión de historia si lo quieren ver así, porque antes se parecían más a los cigarros y por eso se les llamaba cigarro electrónico, y ahora como el diseño es distinto, pues se ha ido derivando hacia vapeador o vaporizador. Es una cuestión de mercadotecnia y de querer separarse del cigarro para querer mostrar que no es lo mismo y que idealmente mostrar que es menos dañino. Claro. Maestro, ¿nos podría hacer un comentario sobre todo este debate que se ha desencadenado, sobre todo pues para los consumidores, tanto de pues, cigarrillos como estos vapeadores? Pues ha existido todo un debate, ¿no? De prohibirlos, pero sobre todo pues quienes, por ejemplo, son consumidores, compran estos productos vapeadores, pues comentan, ¿por qué no prohíben el cigarro? ¿No? ¿Qué nos puede decir? Bueno, hay una cuestión que es importante considerar. El tabaco combustible está en este país antes de que el país existiera. Se utiliza desde hace miles de años. Y hubo un desarrollo comercial muy importante en 1400, 1500, 1600, lo cual implica un mercado muy grande. Ha habido mucho trabajo desde hace ya más de 20 años a nivel mundial para disminuir el consumo de nicotina, disminuir el consumo de tabaco. Y en México hemos tenido mucho éxito al respecto, de verdad. Hemos disminuido de tasas muy altas a una tasa no baja, pero digamos media de consumidores. Estamos alrededor de 15 millones de consumidores. ¿Por qué no prohibir de golpe el tabaco? Bueno, porque entonces generas un problema de 15 millones de personas que tienen una adicción y que hay que tratar de alguna forma. Y tratarlos a los 15 millones al mismo tiempo es imposible. Lo que hacemos entonces es bajar lo más posible esta tasa y el plan que existe al respecto es bajarlo a un nivel que sea manejable, abajo de 5 millones, para empezar a tener acciones cada vez más fuertes contra el producto. Ahora lo importante es disminuir la cantidad de gente que consume nicotina. ¿Cuál es el problema con estos artilugios? Bueno, que a pesar de que se ha dicho que ayudan a dejar de fumar, la verdad es que a nivel poblacional están atrayendo a más personas hacia el consumo de la nicotina. Y ahora hay un número pequeño, o relativamente pequeño, de consumidores de este producto. Según la última Insanud, está un poquito arriba del 1 millón de consumidores adultos y un poco más de 300,000 adolescentes.
lo cual implica un grave problema de salud, pero también algo que es manejable a través de medidas restrictivas como las prohibiciones o las regulaciones muy, muy estrictas al respecto. Wow, dicen por ahí que lo prohibido es lo mejor, ¿no? A veces, entonces, desafortunadamente, pues el hecho de que esté prohibido, a veces dicen, no, pues yo quiero probarlo, ¿no? Pero ahí también viene la información, ¿no? Manejar esa información con las adolescentes, papás. Aquí, bueno, yo creo que es el llamado, o sea, los papás, si a lo mejor fuman, bueno, pues darles esa información, ¿no? También, obviamente, pues sí, decirles, a ver, esto es un vapeador, esto es esto, este es un cigarro electrónico, hace el mismo daño que un cigarro normal. Entonces, ¿qué sucede? Ahí entramos la cuestión de salud también, ¿no? Y Sí. salud un poco también mental, ¿no? Porque pues eso también es importante. Bueno, se ha asociado, hablando de la salud mental, que la adicción a la nicotina está asociada con depresión, ideación suicida y planeación e ideación suicida. Entonces, ese es un problema muy fuerte. Y yo adicionaría también que en este tema de los cigarros electrónicos, lo que ha pasado, eso los vimos en las encuestas en las que hemos participado, es que hay una percepción de bajo riesgo, ¿no? Entonces creo que es menos dañino, creo que no es adictivo, además rompe las barreras tradicionales del tabaco anterior porque no tiene olor, además los sabores son, ¿qué nos Ya son estamos más riendo? agradables, Son ¿no? más agradables, ¿no? Están dirigidos a niños, ¿no? Hay adolescentes, son sabores realmente de gusto infantil, ¿no? Los colores que hace ratito veían en pantalla también, ¿no? Llaman más bien a los llamativos, niños. claro. Entonces, crean esta baja percepción con publicidad engañosa sobre que no tienen daño, ¿no? Baja percepción del daño. Pero me parece que estos espacios, y agradecerles que lo están abriendo, es importante que la sociedad sepa y que tome una decisión informada, ¿no? Claro. El gobierno, en este sentido, ha hecho este llamado y ha ratificado esta prohibición, pero finalmente eso es gracias a la evidencia que hoy en día, tanto el Instituto Nacional de Salud Pública como a nivel internacional, se sabe y se conoce, y el derecho de la sociedad civil es consumir cualquier producto, pero de manera informada, sabiendo cuál es el efecto de ese producto, ¿no? Y Claro. lo que habíamos ya comentado es que, bueno, el tabaco en ninguna de sus formas va a ser benéfico Claro. para Y lo la malo salud. es que a largo plazo, ¿verdad? Por eso se sigue consumiendo. Muchísimas gracias, doctora, maestro, por estar aquí en Vida Saludable, pues un tema muy interesante que vale la pena compartir toda esta información. Claro, y bueno, pues saber todo lo que puede suceder y bueno, también estar atentos a lo que sucederá de aquí en adelante, ¿no? Cómo va a evolucionar todo esto. Muchísimas gracias, por estar No, con nosotros. gracias. Gracias. Qué amables. Muy bien. Nos vamos a una breve pausa y regresamos con mucho más aquí en Vida Saludable.